Buen día. Hola, buen día. Hola, Marta. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gaby? Pues bien, contentos de continuar esta conciencia de las cosas que nos separan en los vínculos, ¿no? La forma de mirarnos, la forma de tener nuestros pensamientos acerca de la otra persona y, y las formas de comunicar que crean, en vez de más unión, más separación en nuestras relaciones. Como pues, las relaciones son todo en la vida, ¿no? Nos importan muchísimo. Somos seres de comunidad. Entonces, estamos dedicándole esta serie a este tema que nos parece tan importante. Entonces, pues gracias por estar aquí y por compartir. Pues sí, bienvenidas, bienvenidos. Y vamos a empezar con una práctica de atención consciente para conectar con nosotros, con este espacio, con este momento. Entonces, tómate un momentito ahí en tu lugar, en tu silla, en tu asiento, para, para soltar. Y empieza a notar cómo es tu respiración ahorita, sin que la quisieras cambiar o modificar. Solo nota cómo es. Y si la sientes en alguna parte del cuerpo, tal vez en alguna parte sea más evidente y en alguna otra parte sea más sutil, también nota esto. Y nota la inhalación y la exhalación. Y nota la inhalación hasta que se convierta en exhalación y la exhalación hasta que se vuelve inhalación una y otra vez, momento a momento. Y nota qué pasa en el cuerpo cuando inhalas y qué pasa cuando exhalas. Momento a momento. Y ves soltando la práctica, ve abriendo los ojos. Y puedes ir dando movimiento al cuerpo para
como señal de soltar la práctica. Y bueno, espero que esta pequeña práctica de atención consciente nos haya conectado con este momento, con este espacio. Y pues platicamos con Marta de empezar nuestro compartir con estos pequeños momentos de atención plena, que queremos empezar así nuestras prácticas. Uno de mis maestros de Hakomi, Flynn Sparks, que es también maestro de meditación, y, y que una vez en un retiro nos dijo como el hacer esta práctica, estamos practicando el observar qué surge dentro de nosotros sin actuar, ¿no? Estamos quietos, simplemente observando qué es lo que surge. Entonces, esta es una habilidad muy importante porque necesitamos ese testigo, ¿no? Esta práctica de observar qué surge en mi experiencia sin actuar de manera automática, ¿no? Normalmente lo que se le llama es más como una reacción automática, ¿no? En vez de responder desde, oye, ¿cómo quiero responder? Muchas veces hacemos estas como reacciones que son automáticas, que no tenemos libertad de elegir cómo queremos responder. Entonces, esta pequeña práctica y puede ser así, de darnos 2 minutos, 1 minuto, una respiración aquí y acá, nos vamos desarrollando esta práctica de observar qué surge sin actuar, y que es especialmente importante cuando estamos viviendo una situación donde sentimos que algo nos está causando una separación en nuestros vínculos, ¿no? Pues y si es un vínculo que nos importa, y creo que todos los vínculos nos importan, ¿no? Porque aunque sea un desconocido, nos afecta cómo es nuestro vínculo, aunque sea por ese momento. Entonces, poder tener observar y, oye, ¿qué me está pasando? ¿No? Y al hacerlo así, puedo simplemente observar sin actuar. Ok, estoy notando que a lo mejor algo se me está poniendo duro en el pecho, ¿no? O estoy sintiendo un enojo, o estoy sintiendo dolor. Cualquier cosa que esté siendo nuestra experiencia. Entonces, es eso. Entonces, hoy vamos a invitarlos también a hacer una práctica de qué hacemos cuando surge esto, ¿no? De estas cosas que nos separan de los demás. No sé, Marta, si tú quisieras compartir algo. Y lo importante de lo que decías, la práctica de soltar la reactividad o de no engancharnos con la reactividad, y que es un momentito así minúsculo, que casi nunca lo vemos, que sí se necesita mucha práctica para notarlo y para soltar ese momentito, como dices tú, que, híjole, ya se me puso duro el pecho, ya se me apretó la mandíbula, siento que la garganta ya se me hizo un nudo absoluto, o el famoso hueco en el estómago, y cómo si hay un espacio chiquitito entre lo que pasa y cómo respondo. Y lo que estamos practicando y generando con la práctica es ir creciendo este pequeño espacio, y en lugar de tener reactividad, que decidamos qué queremos hacer. Y pues eso es práctica, pero empieza a ser muy sanador, ¿no? Y ese espacio, ese notar qué me pasa, y esta señal que hacemos y que hemos venido haciendo, este gesto
de compasión que a las dos nos gusta tanto, eso, notarlo y abrazarlo y acompañarlo. Cuando notes que algo se aprieta, que algo te duele, que algo se hace nudo, lleva tu mano ahí y eso automáticamente como que le da una paz, un acompañamiento, porque es esta parte de acompañarte y recibir acompañamiento tú misma o tú mismo. Eso es bien, bien, pues bien, bien sanador, ¿no, Gaby? Sí, el tener creo que ahora con esta situación que estamos viviendo, que estamos teniendo la oportunidad para tener más herramientas cuando estamos con nosotros mismos, ¿no? Pues ahorita mucho del contacto es de uno hacia uno, por lo menos en estos espacios compartidos, ¿no? Que a lo mejor en persona podemos ofrecernos, ¿no? Un contacto, un abrazo. Y aquí estamos practicando ¿no? De estar con nosotros y sobre todo cuando vivimos cosas difíciles, ¿no? De acompañarnos y escucharnos. Y esa es la primer práctica. Invitábamos la sesión pasada a compartir, ¿no? Como qué cosas sientes que te desconectan, ¿no? Entonces tenemos, bueno, acá desde Alusando tenemos dos compartires. Uno era, o sea, la pregunta era, ¿no? ¿Qué cosas te separan del otro, ¿no? Y es cuando me dicen tú siempre. Entonces, bueno, Famoso siempre. tú siempre, ¿no? Entonces es como si nos dejan fijos, ¿no? En una etiqueta, en una, sí, una calificación, un juicio, una descripción, como si solamente fuéramos eso. Y pues claro, es algo que pues, lastima, ¿no? Otro ejemplo es cuando comparto mi experiencia y me dicen, no, no es así. Eso es pues, eso es invalidar, ¿no? Cuando alguien invalida lo que estamos compartiendo, ¿no? Pues cuando alguien comparte su experiencia, pues es su experiencia. A lo mejor la mía fue diferente, pero para esta persona su experiencia fue esa, ¿no? Y eso es algo que también hacemos mucho. Eh, es muy loco, ¿verdad? Como estas prácticas que tenemos heredadas que son horribles. Y entonces tú estás compartiendo a alguien y algo y te dice alguien, no, eso que dices no es cierto. Ah, eso sí, como, espérame tantito. Sí, son prácticas que ya tenemos bien arraigadas, que luego ni nos damos cuenta que las hacemos y que sí tienen un efecto pues bien poderoso, o sea que luego se quedan ahí, ¿no? Claro, es nuestra responsabilidad chambearlas, pero para eso antes tenemos que darnos cuenta y hacer la conciencia de que nos separan, ¿no? Esto de el siempre, o sea, yo la tengo, el siempre lo tengo siempre, nunca y pero, esas procuro no usarlas. Y si las uso, me doy cuenta y si tengo que hacer algún ajuste rápido, lo hago. Porque, por ejemplo, el siempre, cuando le decimos a alguien que siempre es tal cosa o que siempre deja algo mal hecho, lo que sea, lo que sucede con la otra persona y no hay que platicar mucho con lo que sucede con la otra persona, porque sabemos lo que sucede con nosotros cuando recibimos un siempre. Nos desconecta porque si, por ejemplo, no sé, si te dicen, siempre dejas los trastes sucios, si una sola vez no dejaste los trastes sucios, esa una sola vez para ti es importante, porque a lo mejor hiciste un esfuerzo, porque, qué sé yo, queda anulada por completo esa vez o quedan anuladas las razones por las cuales tú no haces la cosa donde te ponen el siempre. Y eso pasa conmigo y lo interesante es que también pasa con los otros. Entonces sí, entendemos por qué él siempre causa esta desconexión y no solo desconexión, sino este cierre, ¿no? Que decíamos. Entonces, los invito a que vamos a hacer esta pequeña práctica de, ok, cuando yo escucho que alguien me dice, tú siempre, entonces darnos un momentito y
y checa cómo se siente cuando alguien te dice, tú siempre, cualquiera que sea la cosa que te dicen, tú siempre dejas sin lavar los platos, tú siempre llegas tarde, o tú siempre te enojas, tú siempre lo que sea. Pues te invito a notar cómo es esta experiencia. Quizá lo puedes sentir en tu cuerpo. Y te voy a invitar a, a conectar cómo te sientes cuando sucede esto. ¿Y qué es lo que necesitarías? Y permite que simplemente surja una respuesta dentro de ti. ¿Qué es lo que tú necesitarías en esta situación? Y adelante si quieren compartir en la página o si quieren mandar un mensaje privado, lo que se sienta bien para cada quien. Y no sé, Marta, si a ti te gustaría compartir. Sí, fíjate que cuando evocas esta parte del siempre, pues sí se siente como un poco como que se empieza a apretar el pecho, que se empieza a hacer así. Y si estás, ¿sabes? Se siente como una pedrada, así, ¡pac! Que te cae la pedrada y casi de inmediato pues podría decir como instinto, como si fuera un instinto de defenderte, de, o sea, de demostrarle al otro que no estás mal, que tú tienes razón, que lo que haces está correcto, en fin, una serie de estas cosas. Y cuando estás con eso, cuando te tocas, cuando dices, ok, de acuerdo, hay algo que sentí aquí, como que se va suavizando, va perdiendo intensidad. Y cuando dijiste, piensa o imagina y espera la respuesta de qué necesitas, eh, vino a mí espacio y comprensión. Y en el momento de contactar con espacio y comprensión, como que se acabó de suavizar y como que algo se abre, como que hay apertura. O sea, este cierre que pasa al principio, cuando oyes el siempre, como que se va soltando y se abre. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Marta. Los demás, no sé si alguien quisiera compartir. Eh, También puse otra vez las listas de sentimientos y necesidades en la página de comunicación consciente, por si le quieren echar un ojito, que usamos estas listas como apoyo, ¿no? Para, ¿cómo me siento? Y a veces hay como sentimientos que no se nos ocurren, ¿no? Eh, Les quiero leer una pequeña cita de Pema Chodron. Dice, si queremos que haya paz en el mundo, tenemos que ser lo suficientemente valientes para suavizar lo que está duro en nuestros corazones, encontrar el punto suave y quedarnos en él. Tenemos que tener este tipo de valor y tomar este tipo de responsabilidad. Esta es la verdadera práctica de la paz, de un libro que se llama Practicando paz en tiempos de guerra, de Pema Chodron. Qué Y bonito.
es justo esta práctica, ¿no? Como se nos pone duro, tal cual, ¿no? Se nos pone duro el corazón. Ujú. Y esta práctica es, ok, contacto que se pone duro en mi corazón y, uff, hago algo para conectar en comunicación no violenta, decimos como conectar lo que está vivo en mí y hacer esta práctica de autoempatía, ¿no? Que puede tener estos resultados. Si necesitamos, si hacemos la práctica y vemos que todavía no se nos suaviza, ok, necesitamos hacerlo otras vueltitas o pedirle a alguien que nos escuche. eh, y esta es la primera cosa que hacemos cuando sentimos que algo nos separa, ¿no? Como en este ejemplo del siempre. Y el siguiente paso que hacemos, porque esta práctica es también como hablar otro lenguaje, ¿no? Entonces lo que hacemos es traducir los lenguajes porque esta persona que nos está diciendo, a ver, no sé, Marta, si tú tienes algún ejemplo de tú siempre. Yo tengo un ejemplo de tú siempre. Bueno, tengo uno que yo decía. Oh, bienvenido. Sí. Em, yo tengo unos gatitos y entonces les pongo de su cena, ¿no? Y entonces siempre me pasaba, siempre, hasta que me di cuenta, que cuando alguien me ayudaba a ponerles la cena, no les ponía las croquetas. Y entonces cuando llegaba yo decía, es que siempre que les sirven, no les ponen croquetas. Nunca se lo llegué a decir a la otra persona porque ya sabía el impacto del siempre. Al mismo tiempo sabía que que si iba y le decía, siempre haces o siempre se te olvida, iba a generar una separación. Y además pensaba, si a mí me dijeran, siempre se te olvida, seguro me enojaría porque no siempre se me olvida, a veces se me olvida. Lo que pasa es que varias veces se me ha olvidado y el otro lo ve como siempre. Entonces, el siempre se te olvida. Porque además es hasta con el dedito, ¿no? Es como muy acusatorio. Entonces, con ese ejemplo es como ver, digo, en este caso eres tú, pero ver qué te está pasando a ti, o sea, qué le está pasando a la otra persona que me dice el siempre. Ujú. Claro, es una forma no hábil, ¿no? No hábil de decirlo, pero algo necesita comunicar esa persona que no les está diciendo de esa manera. Entonces, después de que ya tuvimos nosotros apoyo, que ese es el primer paso, ¿no? Como primero tú ponte el oxígeno y después ayudas al otro. Entonces, primero tengo este espacio para mí y después, ¿qué le pasa a la otra persona que me está diciendo así, que me está diciendo cosas que causan esta dureza en mí, ¿no? Que esta separación. Algo necesita Marta cuando dice o cuando piensa, tú siempre te olvidas de las croquetas. Entonces queremos darle un espacio de empatía a Marta de cuando ella piensa eso. O sea, ¿qué estará sintiendo Marta? Igual si quieren hacer ahorita la práctica, la hacemos compartida. ¿Qué estará sintiendo Marta y qué necesitará Marta? Pues a mí se me ocurre que Marta está preocupada, pues sí, un poco asustada y un poco molesta, puede ser. Más preocupada, Más, más preocupada. ok. Preocupada que coman bien los gatitos, que si no tienen su comida, no, pues, no va a estar buena su salud, se pueden afectar si no comen bien. Entonces es como desde esa preocupación que sale esa respuesta. Entonces,
Ok, puedo entender que Marta está preocupada porque sus gatitos estén bien, ¿no? Por el bienestar y la salud. ¿Y qué necesitaría Marta? ¿Qué se les ocurre que necesitaría Marta? Mm. A mí se me ocurre que necesita como cuidado. Cuidado, Algo de colaboración, tal vez. colaboración. Trabajo en equipo. ¿Perdón? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, apoyo. Ujú. Podría ser como ser escuchada. Si es algo que pasó varias veces, ¿no? También podría ser comprensión. A lo mejor sí. Ok, Tienes un- más apoyo. No, no suena tanto esa. Y cuidado a los gatitos, ¿no? Como cuidado esto que es tan importante, ¿no? Para los gatitos y para Marta. Entonces, esta es como, hacemos esa traducción de qué está vivo en la otra persona, ¿no? ¿Qué le pasa a la otra persona que me está diciendo estas frases que me hacen que me ponga duro el pecho, ¿no? Que me separe. Entonces, tratamos de tener primero esta comprensión y entonces puedo traducir, ok, lo que quiso decir es, oye, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada porque para mí los gatitos son muy importantes y necesito pues que hagamos equipo y porque podamos tener cuidado para que estén bien alimentados. Y es algo muy importante para mí. Entonces traducimos esa frase en esa otra. Es lo que hacemos. Es un traductor de, de Google. El otro día leí un artículo que ya hay un traductor y creo que es una aplicación, no sé, ya no me metí a verlo, pero ya hay un traductor que cuando alguien, ¿no? Pone un comentario así de ¡pi! Entonces traduce así de me siento molesta, Guau. me siento muy enojada. Entonces, bueno, próximamente en las redes sociales habrá la opción de traducir y es lo que hacemos acá, ¿no? Qué maravilla. Entonces, ¿cómo podemos traducir? Porque nos estamos todo el tiempo expresando cosas importantes. O sea, la persona que está diciendo esto tiene algo importante que decir y queremos escuchar también a esa persona y tratar de entenderla y necesitamos traducir las cosas que nos decimos. Y nos estamos acercando a la media hora. Wow, qué rápido. Quisiera decir algo que se me hace bien importante, que ahorita pues hicimos la traducción de un siempre se te olvida y que todo lo que está atrás, y parece que lleva como, ay, ¿a poco a todo lo que diga voy a estar traduciendo? No necesariamente, y sí, sí se necesita, porque el dar ese espacio de, ok, la frase que sale así espontáneamente es, siempre se te olvida. Pero si contacto con lo que siento, con lo que necesito, las opciones para hacer algo y para atender lo que está vivo en mí, que es que los gatos estén bien alimentados y que tengan comida y lo que sea, o el ejemplo que cada quien tenga. Si yo me voy con mi siempre se te olvida, casi seguro que ya sabemos cómo se va a desarrollar la historia. Porque yo puedo decir, a ti siempre se te olvida, el otro me dice, no, a ti nunca, pero es que además tú quién sabe qué haces. O sea, es como una predicción que va a salir casi como como si ya tuvieras el guión. En cambio, si te das ese espacio que decíamos antes de reaccionar y contactas con lo que está vivo en ti, que son los sentimientos, que son las necesidades, eso te permite, ok, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para atender mi enojo? ¿Qué puedo hacer para atender mi preocupación? Para atender mi miedo. ¿Qué puedo hacer para atender mi necesidad de trabajo en equipo, de comprensión? Se vuelve como se abre la gama de posibilidades
en lugar de un desencuentro. Entonces, pues ese tiempo y ese espacio que le dedicamos a el traductor es valiosísimo y es riquísimo porque se convierte en posibilidades que hacen que mi vida sea menos aflictiva que en lo que acaba después de decirle a alguien, es que a ti siempre se te olvida o es que tú nunca haces tal cosa. Entonces es importante reunirnos y practicar juntos porque tenemos los hábitos, ya muchos años de experiencia de hacer los otros hábitos que nos separan. Sí, Entonces, tenemos mucha práctica en la otra técnica. somos expertos en años y años de experiencia. Entonces, el cambio de hábitos se necesita acompañarnos y, como decía Pema Chodrón, necesita valentía, pero y también dedicación, ¿no? Como decir, órale, sí puedo elegir, ¿no? Quiero seguir esta misma historia, como dice Marta, que ya sabemos cómo va a acabar, ¿no? Y es esta imagen de esta rueda del sufrimiento que ya sabemos que va a dar vueltas y vueltas y vueltas, o podemos elegir y brincar y salir de ahí y empezar a crear otras formas, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación. Es la invitación que tenemos todos los días porque nosotros seguimos, ¿eh? O sea, a mí todos los días me salen pensamientos eh, de repente, ¿no? Así de... Y entonces es, a ver, Gabriela, respira, Gabriela, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría? Y por eso estamos aquí compartiendo. Entonces, pues para cerrar, nos damos un pequeño momento, un pequeño momento de simplemente conectar con nosotros y cómo estamos después de lo que hemos compartido el día de hoy. Pues te invito a notar qué está presente en tus sensaciones. Si es que hubiera alguna emoción, tus pensamientos. Simplemente les damos un espacio. Y suavemente te invito a mover un poquito tus dedos de manos, de pies, tu cuerpo como necesite. Y a tu ritmo abrir los ojos. Y pues gracias por compartir, gracias por estar juntos haciendo esta conciencia, estas invitaciones, estas prácticas. Eh, Gracias, Gaby. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Linda semana. Chao.